Damos inicio entonces a la acción de diálogo defendiendo los intereses de la sociedad. La Procuraduría General de la Nación ejerce una función de intervención en el momento en el que se hace necesaria la defensa del orden jurídico, cuidar el patrimonio público y preservar las garantías y derechos fundamentales que la Constitución de 1991 le confiere a todas las personas. Uno de los procesos donde la intervención de la Procuraduría fue fundamental para defender a la sociedad y el erario de los colombianos giró alrededor del escándalo de corrupción de Odebrecht, donde la entidad, además del histórico fallo de la Acción Popular, evitó una condena al Estado por 3.8 billones y se opuso a una conciliación por 1.2 billones de pesos. Se desató un escándalo de corrupción entre una multinacional llamada Odebrecht y resulta y pasa que han hechos de corrupción que nos afectaron mucho. Odebrecht, para mí, es el emblema de la corrupción aquí en el país. Inaudito pagarle nosotros los colombianos a Odebrecht. Iban a hacer el mejoramiento de todas las comunidades y mentiras, eso fue una farsa. Pues en últimas la vía no se logró ejecutar como queríamos y solamente se hizo la mitad del tramo. Yo creería que ni la mitad del tramo. La Procuraduría siguió sumando y logró un ahorro adicional de 1.8 billones de pesos, 122.000 millones en conciliaciones en tribunales de arbitramiento, 128.000 millones en conciliaciones extrajudiciales, 656.000 millones en arreglos directos y 900.000 millones en laudos arbitrales. La intervención de esta Procuraduría Ciudadana le significó al país un ahorro diario de 4.931 millones de pesos. En el último año, el Ministerio Público intervino en 164.342 audiencias y emitió 53.263 conceptos entre procesos administrativos, penales, de familia, ambientales, restitución de tierras y tribunales como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema. El papel de la Procuraduría es importantísimo porque la Procuraduría conoce las normas. Entonces es muy importante ese aporte para el bien común. Mi caso, desafortunadamente, es de una agresión sexual con una de mis hijas, la niña mayor, que es una niña en condición de discapacidad, es una niña de 41 años de edad en la actualidad, pero mentalmente tiene 7 años. Al individuo se le iba a dar una pena de 5 años, inicialmente me dijo la fiscalía, y que opinaba yo a que se le dieran 3 años. Me sentí vulnerada. Desafortunadamente la justicia en nuestro país siempre queda uno descontento e inconforme. Acá no, acá la Procuraduría, la doctora que se apersonó del caso, ella ha estado pendiente, ha tenido que pasar tutelas, han sido negadas. Después de tanto insistir la doctora, se vuelve a reiniciar el caso para que sea aplicada la condena que realmente merece ese individuo, que pague lo que él cometió. Ante la JEP, la Procuraduría ha acompañado a más de 2.000 víctimas y más de 220 colectivos afroindígenas y campesinos en su proceso de acreditación en los 7 macrocasos para resguardar sus derechos. El inicio de una fase de reconocimiento de verdad ha llegado. En los territorios ha garantizado a más de 12.000 comparecientes el debido proceso y la seguridad jurídica. Al ver que la Procuraduría estaba interviniendo para colaborarnos sin conocer a las personas, porque uno llega ya sin conocer a nadie ni hablar con nadie, y me llega esto, para mí fue lo máximo y fue, mejor dicho, como si Dios me hubiera mandado un ángel realmente. Después de un daño como el que hizo Odebrecht en toda esta carretera, es una batalla que se ganó. Y creo que Colombia debe sentirse contenta por este logro que no es razonable tenerle que pagar a una empresa tan corrupta como es Odebrecht. Les recordamos a quienes se encuentran hoy en el Coliseo Arena de Sal que están dispuestas las urnas para que puedan agregar las encuestas que les hemos entregado al ingreso de esta rendición de cuentas.
Invitamos al escenario a la delegada para la defensa de la infancia, adolescencia, familia y las mujeres, Adriana Herrera, y a los delegados que participan en este panel. Bienvenidos. Delegada Adriana Herrera tiene la palabra. Buenos días para todos y todas las personas que están asistiendo hoy a la rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación correspondiente a la gestión del año 2019. En este panel nos vamos a referir a una función importantísima de la Procuraduría General de la Nación, que es la función de intervención. La intervención que hacemos los procuradores tanto ante los juzgados o ante las autoridades administrativas, como bien lo vieron ustedes en el video que acabo de pasar, para poder garantizar y defender el orden jurídico, para defender el patrimonio público y para la defensa de los derechos y garantías fundamentales. En este marco actuamos en asuntos penales, en asuntos contencioso-administrativos, en asuntos agrarios y ambientales, en asuntos de restitución de tierras, en asuntos civiles, en asuntos laborales. Actuamos ante la Jurisdicción Especial para la Paz y en asuntos de infancia, adolescencia, familia y mujeres. Somos 15 procuradores delegados que adelantamos esta función de intervención y hoy en el panel me acompañan la doctora Carmen Marixa González Manrique, que es la procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, la doctora Mónica Cifuentes, procuradora delegada con funciones de coordinación de intervención para la Justicia Especial para la Paz, el doctor Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado para la conciliación administrativa, y el doctor Diego Trujillo Marín, procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios. La función de intervención no es una función independiente de las otras dos funciones que ustedes han visto en los paneles anteriores y particularmente va de la mano casi siempre de la función preventiva. En este marco hemos recibido en el micrositio web de la Procuraduría General de la Nación durante las últimas 2 semanas algunas preguntas que me permitiré hacer a cada uno de los procuradores que se encuentran aquí acompañándonos. Para la ciudadanía, doctora Carmen Marixa, a veces se pregunta a la ciudadanía, y tenemos varias preguntas en ese sentido, ¿cómo hacer que la Procuraduría General de la Nación participe, acompañe o intervenga en los procesos penales en los que ellos se encuentren vinculados o involucrados? Muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctora Adriana, por su pregunta. La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público actualmente cuenta con 357 procuradores para atender todo el sistema judicial en Colombia. Como ustedes se dan cuenta, es un número muy poquito por cuanto actualmente en la Fiscalía hay 1.300.000 procesos aproximadamente. Esto nos ha dado el pie para que nosotros tengamos que organizarnos, para que nosotros tengamos la necesidad de priorizar. Y esa priorización está enfocada en la vulneración de los derechos fundamentales de las personas en estado de vulnerabilidad. No solamente eso, también en los casos grandes de corrupción, en los casos en donde se están afectando los delitos sexuales, niños, niñas, adolescentes y familia, doctora Adriana. Nosotros tenemos una disponibilidad y tenemos los pies en el territorio. Los 357 procuradores están a nivel nacional haciendo presencia en el territorio. Ustedes como ciudadanos pueden acudir a esa procuraduría a solicitar la ayuda que necesiten cuando sientan que sus derechos están vulnerados. Adicionalmente a eso, nosotros trabajamos una figura especial que se denomina agencia especial, y cuando se dan unos requisitos
que los tenemos predeterminados, tenemos que constituir esa agencia especial y esto garantiza que ese proceso tenga un acompañamiento durante todo el proceso hasta que exista una sentencia. Es un tema bien importante, doctora Adriana, que lo conozca la ciudadanía. Vuelvo y repito, estamos para ayudarle al ciudadano, estamos para ayudarle a ese ciudadano que se siente vulnerado en este sistema que no es inquisitivo, que no es acusatorio. Todas las violaciones de los derechos se están viendo día a día y nosotros como Procuraduría tenemos la obligación y tenemos la facultad para poder representar esos intereses de la sociedad, esos intereses que ustedes como ciudadanos tienen. Y ahí estamos nosotros, doctora Adriana. Doctora Mónica, la ciudadanía en varias preguntas nos dijo, ¿qué tiene que ver la Procuraduría General de la Nación con la JEP? ¿Qué tiene que ver? Y entonces, doctora Mónica, cuéntele aquí al auditorio y a los televidentes qué hace la Procuraduría General de la Nación en relación con la Justicia Especial para la Paz. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Tendría que empezar por decirles que una de las premisas fundamentales del proceso de negociación fue lograr hacer la paz sin sacrificar la justicia. Estábamos conscientes que sin justicia no era posible la paz. Crear un mecanismo de justicia en donde la centralidad fueran las víctimas, realmente estuvo siempre en el centro del acuerdo y se logró una figura completamente inédita en el mundo. Se desmovilizaron más de 14.000 guerrilleros, se bajaron del monte, entregaron sus armas y se sometieron a un proceso de rendición de cuentas ante un tribunal de justicia, y así también lo están haciendo los agentes del Estado y los terceros que financiaron el conflicto. Entonces, esa Jurisdicción Especial para la Paz, Adriana, esa jurisdicción es el mecanismo de justicia de todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que se pactó en La Habana. Ese sistema es el que va a llevar a investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos fundamentales, todos esos delitos que más le duelen al país o que más le dolieron al país en la época de conflicto, los secuestros, la desaparición forzada, el reclutamiento de niños, la violencia sexual, el desplazamiento, entre otros. Y nosotros como Procuraduría estamos ahí para una cosa, para garantizar los derechos de las víctimas. Este sistema está transversalizado por un mandato, digamos, por una característica especial que es la de dar verdad y reconocer responsabilidad. Esta es una justicia en la que los comparecientes tienen que hacer un acto de contrición de corazón y reconocer esas víctimas. Nosotros como Procuraduría estamos acompañando a esas víctimas. En el macrocaso 1, por ejemplo, ya tenemos más de 8.000 casos asociados al secuestro, más de 2.000 víctimas reconocidas. En el caso de los falsos positivos, ya tenemos más de 6.000 casos asociados y 2.000 casos reconocidos. En la victimización del caso de Urabá, hay más de 878.000 casos victimizantes que se están identificando y hemos acompañado a más de 22 colectivos, tanto de afros como indígenas, como de campesinos, en esa acreditación ante el sistema. Nosotros en el sistema somos las voces de las víctimas. Muy bien, doctora Mónica, muchísimas gracias. Y en este marco de la protección del patrimonio público, en donde la Procuraduría General de la Nación también interviene, hemos referido en el panel de disciplinario el caso de Odebrecht. Lo volvieron a oír ustedes y a ver ahora en el video de la intervención, pero quisiéramos preguntarle, y como hicieron varias preguntas los ciudadanos, doctor Iván Darío, realmente ¿cuál fue el aporte de la Procuraduría para que se alcanzara la decisión de Odebrecht, independientemente del tema disciplinario que ya nos refirieron esta mañana en el panel que lideró el señor viceprocurador? Gracias, Adriana. Un saludo para todos. El caso de Odebrecht en Colombia es un precedente ejemplar en América Latina, en toda la región.
ningún poder judicial ha obtenido los resultados en contra de la criminalidad que obtuvo la Procuraduría, en este caso, con una lección que es muy importante para los empresarios como Odebrecht. En Colombia ser corrupto no paga. Y aquí quiero destacar, Adriana, 3 cifras que son muy importantes. La primera de ellas se obtiene gracias a una acción popular del Procurador General de la Nación, en donde por primera vez el Procurador presenta una acción popular en defensa del patrimonio público y la moralidad, pues ya se obtuvo la condena en primera instancia y la suma de esa condena es de 715.000 millones de pesos e inhabilidad. Ese monto es muy significativo. Este monto implica 3 veces el patrimonio anual de una ciudad como Riohacha para la ejecución presupuestal. Pero además de esa condena, sucedió que gracias a la acción popular, el Estado colombiano recuperó 622 kilómetros de vía. Es decir, hoy la concesionaria de Odebrecht no tiene el recaudo de peajes, no tiene el dominio de la vía, la recuperó el Estado, está haciendo mantenimiento preventivo y algo muy importante, ya se está estructurando una nueva concesión. 622 kilómetros de vía es un trayecto inmenso, es como ir hasta Neiva desde Bogotá y volver de Neiva a Bogotá. Está el control del Estado y creo que esa es una lección muy importante también para los corruptos. Y en otro sentido, cuando llegamos a la Procuraduría, la concesionaria de Odebrecht había presentado unas reclamaciones en un tribunal de arbitramiento. No contentos, entre comillas, con tener la vía por cuenta de unos sobornos, querían seguirla explotando y querían además ganar recursos en el seno de un tribunal de arbitramiento. La Procuraduría se opuso verticalmente e hizo todo el aporte probatorio de la corrupción de Odebrecht en los últimos años para que ese tribunal de arbitramiento ellos lo perdieran. Las pretensiones de Odebrecht eran 3.8 billones de pesos y trataron al final del tribunal de arbitramiento llegar a una conciliación de 1.2 billones de pesos, es decir, 5 billones de pesos por las acciones de la Procuraduría. Eso equivale a una reforma tributaria. Lección aprendida entonces que ser corrupto no paga y hay una Procuraduría que defiende el patrimonio público y la moralidad. Es definitivamente una esperanza, como lo decía el Procurador. Son dolores de vida, dolores de esperanza en donde sí podemos combatir la corrupción. Gracias, doctor Iván Darío. En este marco de la garantía de todos los derechos, pues los derechos son muchos, pero gran cantidad de preguntas se relacionaron también, doctor Trujillo, con los derechos ambientales y los derechos colectivos del medio ambiente. ¿Cuál fue la estrategia utilizada por la Procuraduría durante 2019 en temas de restitución de tierras, en temas ambientales y agrarios para lograr resultados eficaces y de alto impacto en la garantía de los derechos de ambiente? Gracias, Adriana. Un saludo muy especial a la ruralidad de Cundinamarca. Estamos en Zipaquirá, una población muy cercana a Bogotá, pero llena de personas de origen campesino, que son las personas que hemos querido representar en esta delegada reunificada por parte del Procurador General cuando tuvo a bien reunificar nuevamente el tema ambiental con el agrario después de mi paso por restitución de tierras. Y la primera estrategia fue preguntarme cómo conectarme con la ruralidad colombiana, con ese sujeto rural campesino que vio nacer la violencia y aún en el posacuerdo todavía la está sufriendo. Entonces, la oportunidad que me dio el Procurador General al mandarme al principio a territorios, al territorio rural, me llevó a sentir y a pensar que esa conectividad que teníamos que tener en la Procuraduría para poder ser sus representantes, para poder procurar por sus derechos, no se podía limitar a unas actuaciones en unas audiencias judiciales como Procurador Judicial para intervenir en esas audiencias, en donde seguramente un juez podía acoger o no la tesis de la Procuraduría.
Y por eso iniciamos fue ese contacto directo con el campesinado, con el pescador, con la mujer rural, a preguntarle qué era lo que querían de la Procuraduría y de ese gobierno que les había dado la espalda históricamente. Y nos dijeron que ni siquiera en las actuaciones judiciales les habían preguntado qué era lo que querían. Y llegábamos a las decisiones de restitución de tierras, a devolverle tierras que ellos no estaban pidiendo para que les devolvieran. Entonces, al ver esa desconexión y esa falta de comunicación del gobierno y de la justicia, una justicia rural que todavía no existe y que el procurador hoy propone para crear en lo agrario y en lo ambiental, en un clamor que requiere la población rural porque no tienen cómo acceder a la justicia urbana, es donde teníamos que llegar como procuradores. Y por eso iniciamos esa labor que no se iba a limitar a la intervención judicial y empezamos a combinarla con la preventiva, llegando a donde los gobernantes e invitándolos mediante la persuasión moral de que corrigieran el proceder que tenían en materia de del relacionamiento con el campesino. Y se lograron medidas como derogatorias de decretos de POT, de ese uso de suelo rural y urbano que ha logrado un impacto muy importante en poblaciones del eje cafetero y que estamos llevando a grandes reformas nacionales ahora que estamos hablando del catastro multipropósito y de una reforma rural integral, que es el punto número 1 del acuerdo y que apenas ha empezado a madurar en la cabeza de los gobernantes colombianos, que se empiezan a conectar con esa política pública necesaria que es la justicia rural. Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, también ejercemos una función de intervención muy importante para la protección de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores. En ese marco trabajamos de la mano de otras procuradurías y, por ejemplo, doctora Carmen Marixa, me atrevo a preguntarle cómo ha contribuido la Procuraduría en la consecución de justicia, particularmente en materia penal, y en qué tipo de protección especial ha trabajado la Procuraduría a su cargo. Gracias nuevamente, doctora Adriana. Lo primero que quiero manifestar es que nuestros procuradores judiciales, a través de las acciones legales que tienen a su cargo, han instaurado impugnaciones, han instaurado tutelas, han instaurado recursos y alegaciones. Y para mí es muy satisfactorio contarles el día de hoy que el año 2019 fue el año de la consolidación y del nuevo rol de la Procuraduría General de la Nación en materia de intervención, por cuanto la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional dieron un giro invaluable en reconocer ese rol multidimensional que tiene la Procuraduría General de la Nación en materia de intervención. Es muy importante, demasiado importante para nosotros tener ese rol. Anteriormente nos veían como esa piedra muerta en el proceso, que era inamovible y que no aportaba nada al mismo. Con este rol multidimensional, mire la palabra que utilizó la Corte, multidimensional, nos da la posibilidad de hacer una serie de intervenciones en todo el proceso penal. Y he querido caracterizar tres escenarios de intervención. Un primer escenario, doctora Adriana, es ese escenario donde nosotros intervenimos en representación de la sociedad. Y es ahí, en esa representación de la sociedad, donde estamos interviniendo en procesos de corrupción administrativa, de corrupción judicial, de corrupción de aforados constitucionales con las delegadas ante la Corte Suprema de Justicia. Y es la verdad
muy importante y muy gratificante para nosotros como Procuraduría saber que ahí estamos haciéndole frente a la corrupción. El otro escenario es el de los derechos y garantías y además en la vigilancia de ese proceso. Ahí, doctora Adriana, trabajamos por los niños, por los adolescentes, por las mujeres, por los feminicidios, por esos homicidios atroces que muchas veces no nos cabe en la cabeza que un ser humano pueda cometer. Y ahí está la Procuraduría ejerciendo esa labor de intervención, garantizando siempre derechos fundamentales. En el caso de los niños, a usted le consta, doctora, que hemos trabajado de la mano, hemos logrado unos temas muy difíciles, en donde nos hemos opuesto a preclusiones, en donde el tribunal nos ha dado la razón, en donde nos ha tocado ir hasta la Corte Constitucional en defensa de esos derechos de los niños, niñas, adolescentes, sobre todo en ese delito de acceso carnal violento, que aquí en Zipaquirá es muy elevado, no solamente en Zipaquirá, esto es el pan de cada día, es la intervención el mayor número de intervenciones que hace la Procuraduría a mi cargo es precisamente en ese tipo de delitos. Y siempre estamos garantizando esos derechos de esos niños, de esas niñas. Ese caso que ustedes vieron acá de esa señora es un caso que nos llegó a nosotros, a la Procuraduría, y gracias a Dios también pudimos encontrar un alivio para ella, es decir, voy a encontrar que esa persona que le hizo tanto daño a mi familia, tanto daño a mi hija, realmente pueda ser condenada como debe ser, debe pagar por lo que hizo. Y el último escenario, ya estoy un poquito emocionada, pero me demoro un minuto más, es el escenario que yo he denominado el escenario de intervención en preacuerdos y principios de oportunidad. También hemos ahí dado una lucha importante, hemos dado una lucha con los jueces, con los fiscales, en donde hay una premisa importante que para nosotros el aprestigiamiento de la justicia no tiene valor. Tenemos que buscar ese aprestigiamiento de la justicia. No podemos permitir que delitos graves, que 10, 12 delitos se conviertan en 1 o 2 delitos y que en penas de 20, 25 años terminen los corruptos pagando 2 y 3 años. Y también hemos hecho algo muy importante y es decirle a ese corrupto, usted tiene ese derecho, pero usted tiene que devolver el 100% de la plata que usted se hurtó y usted tiene que devolver el 50% en efectivo y ese otro 50% me lo tiene que garantizar, pero no con la plata que usted se robó, con la plata que usted ha construido de su patrimonio. No interesa en cabeza de quién esté en su familia, puede ser su esposa, puede ser sus hijos, pero ese dinero tiene que salir del patrimonio de ellos. No pueden devolver plata que haya sido producto de la corrupción. Ahora, volviendo a la Justicia Especial para la Paz, doctora Mónica, ¿cuáles realmente son las funciones de la Procuraduría a su cargo en materia de la intervención ante la Justicia Especial para la Paz? Bueno, muchísimas gracias. La Procuraduría actúa ante la Jurisdicción Especial para la Paz como un interviniente especial. Les quiero contar que al principio en la reglamentación inicial de los acuerdos de paz, la Procuraduría tenía un espacio limitado ante la jurisdicción y solo fue hasta el estudio de constitucionalidad del acto legislativo que reglamentó el acuerdo que la Corte Constitucional dio una entrada plena a la Procuraduría. Y quisiera tomar las palabras de la Corte Constitucional en esta materia. La Corte ha dicho 5 cosas importantísimas. La primera, que sin la Procuraduría en la Jurisdicción Especial para la Paz se estaría suprimiendo el principio de separación de poderes del Estado.
Lo segundo que dijo es que la Procuraduría ante la JEP es esa balanza, ese sistema de pesos y contrapesos. Lo tercero que dijo es que somos el único control interorgánico ante la jurisdicción. Recuerden ustedes que la Jurisdicción Especial para la Paz no hace parte de la rama judicial. La Procuraduría entonces se constituye como el único control interorgánico. Lo otro que dijo es que la Procuraduría es la voz de las víctimas y por último es que es el garante del orden jurídico y de la seguridad jurídica de los comparecientes. La tarea entonces de nuestra delegada ante la JEP es titánica y venimos actuando en ese sentido. Yo considero que de alguna manera nos hemos vuelto los arqueros de la JEP. Yo creo que ustedes han escuchado en estos días una serie de casos que realmente no tienen ninguna relación con el conflicto y que se están pretendiendo llevar a la jurisdicción. Casos como el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, casos como los casos de Ashton, de Musa, como el caso de Maza Márquez o de Santofimio. Tenemos que estar muy atentos para que casos que no sean de esta jurisdicción, que es una justicia excepcional, lleguen a ella. Lo segundo es que estamos actuando también para que los incumplidos no estén en la jurisdicción. Realmente la jurisdicción tiene un sistema de unos beneficios especiales que son realmente importantes. Esos incumplidos se deben ir de la jurisdicción y fue así como actuamos para que fueran excluidos Márquez, Santrich, El Paisa, etcétera, Romaña, que retomaron las armas y no cumplieron con su compromiso en el acuerdo de paz. Y estamos también interviniendo para que den verdad y acepten responsabilidad. Ya hemos acompañado más de 180 versiones de miembros de las FARC que vienen dando verdad en las diferentes diligencias y hemos acompañado más de 200 versiones de agentes del Estado que están haciendo lo propio para esclarecer los falsos positivos. Entonces, claramente estamos trabajando de conformidad con ese mandato constitucional. Otra tarea fundamental que adelantamos desde la Procuraduría, doctor Iván Darío, es todo el tema de la conciliación. ¿Por qué es mejor conciliar un buen arreglo que un mal pleito? Y gracias, Adriana, por esa pregunta, porque precisamente ha sido uno de los grandes esfuerzos que hemos llevado a cabo, es apoyar al ciudadano para que encuentre una solución rápida de la controversia conciliando y no un pleito interminable que además se vuelve costosísimo para el Estado cuando se tiene que pagar al cabo de varios años. Y es muy importante conciliar porque la conciliación además tiene dos caras que son fundamentales. La primera de las caras es que la conciliación es un instrumento de eficiencia para la efectividad de derechos. En estos 3 años hemos impulsado conciliatones en todo el país para asegurar el cumplimiento de derechos, por ejemplo, de los trabajadores. Hemos realizado conciliatones con las entidades más demandadas en donde existe morosidad y estamos llegando además a punto en donde esos pagos ya se están realizando de manera directa desde la nómina. También lo logramos inicialmente unas conciliaciones, por ejemplo, para los soldados voluntarios que no se les estaba pagando una prima especial, pues hoy en día a los soldados voluntarios ya se les está pagando y en ese rostro humano de la conciliación también alcanzamos una línea muy importante frente a una reparación directa que el Estado tiene que responder a las víctimas de los llamados falsos positivos. Encontramos procesos que llevaban 6, 8 años y además del dolor que han tenido que vivir las familias de estos ciudadanos inocentes que fueron asesinados, en la espera en la jurisdicción para llegar a una sentencia nos llevó a proponerle al Consejo de Estado y al Ministerio de Defensa una línea de conciliación judicial, que es otra posibilidad, es decir, el proceso en la etapa judicial también se puede conciliar y hemos logrado un número significativo que se seguirá replicando este año de conciliaciones en esos casos tan difíciles y tan dolorosos. Pero la otra cara de la conciliación, ¿cuál es? La otra cara de la conciliación es la de la eficiencia y la seguridad jurídica para los grandes contratistas y para los grandes empresarios. En esa línea, ¿qué hemos logrado? Y coloco 2 ejemplos muy concretos. En el caso del SITP, que es el Sistema de Transporte Integrado en la Ciudad de Bogotá,
logramos unos arreglos directos que impulsamos desde la línea más alta, desde el despacho del procurador y con el apoyo de la Contraloría General, logramos que los SITP retiraran unas demandas de arbitramiento que ascendían a 656.000 millones de pesos, 656.000 millones de pesos. Eso es, por ejemplo, 5 veces el presupuesto de esta hermosa ciudad de Zipaquirá, donde estamos haciendo la rendición de cuentas, un monto significativo, y en otros arreglos conciliatorios hemos llegado a la cifra de 1.2 billones de pesos, es decir, un presupuesto, por ejemplo, de la ciudad de Cartagena. Entonces, definitivamente, nuestro equipo de procuradores judiciales administrativos, que son 204 en todo el país, con el equipo de los procuradores delegados ante el Consejo de Estado, estamos en esa línea de hacer más eficiente la justicia para el ciudadano. Doctor Trujillo, muchas sentencias han venido declarando sujetos de derechos a ecosistemas estratégicos como ríos y páramos y selva. ¿Qué hace la Procuraduría General de la Nación en relación con la vigilancia de las órdenes de estas sentencias? Los jueces ordenan que la Procuraduría tenga un papel muy importante en el seguimiento de esas sentencias, pero en la Delegada de Asuntos Ambientales no hemos querido limitarnos únicamente a ese seguimiento. Hemos querido ser un poco más proactivos en el tema ambiental, en donde en un país que no tiene información catastral actualizada y que las autoridades territoriales no tienen el control del uso del suelo, especialmente el rural, en donde está la clase campesina que no tiene acceso a la tierra y no se le ha reglamentado ese uso de ninguna manera. La Procuraduría ha hecho una intervención muy directa en los departamentos, en algunos municipios, y en algo muy importante, es que es la administración de las corporaciones autónomas regionales como primeras autoridades ambientales en las regiones. Esa labor que hemos querido desempeñar en la Procuraduría no solamente se ha limitado a la intervención judicial ni a la parte preventiva, sino que hemos llegado directamente a utilizar la persuasión moral con los directivos y con los directores de estas corporaciones para tratar de que ellas se conecten a esa realidad como verdaderas administradoras de estos importantes ecosistemas. No puede ser que ellos estén a espaldas de esa realidad del crecimiento del país en la infraestructura, o que de pronto los gremios de la producción crean que el uso del suelo rural y las fuentes hídricas no tienen ningún control. Hoy en día, si bien Colombia tiene mucho retraso en infraestructura y apenas está empezando a entrar en la producción agrícola formal, debe tener en cuenta de que el uso del suelo debe respetar una vocación cultural y una vocación que respete algo que debe empezar a hablarse mucho en los fallos judiciales, que es la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Hoy en día que se habla del conflicto de la propiedad del suelo y del subsuelo, es muy importante que las altas cortes entren a valorar verdaderamente lo que cuesta un ecosistema que puede ser afectado por una mala decisión administrativa o por un mal licenciamiento del uso de los suelos o de los recursos hídricos. Nadie puede negar que necesitamos la energía, el petróleo y la minería, pero esta tiene que tener una reglamentación que tiene que nacer desde lo territorial, porque la autonomía territorial que le da a los alcaldes y gobernadores nuestra Constitución del 91 no puede ampararse en la falta de asistencia y de técnica que puedan tener esos 986 municipios categoría 5 y 6 que no cuentan con alcaldes o con consejos que puedan administrar correctamente estos ecosistemas. Esos ecosistemas nos pertenecen a todos y por eso el Gobierno Nacional y la Procuraduría tenemos que estar muy pendientes de que esa administración de estos recursos se haga de la mejor manera y no dejarnos sofocar por una discusión en el tema de propiedad, que puede ser de la nación y puede tener mucha importancia en materia fiscal, pero junto con la Contraloría hemos iniciado una labor muy importante, señor Contralor, en el sentido de empezar a valorar cómo es los costos y la contabilidad ambiental de cuando un ecosistema es explotado y puede costar más restaurarlo el día de mañana que las ventajas que le pueda sacar en un momento dado.
es muy importante llegar a la reglamentación de ese uso de suelo rural y urbano, pensando siempre en el interés general, que es lo que tiene que salir a defender siempre la Procuraduría como representante de la sociedad. Como ustedes pueden observar, en materia de intervención judicial son muchísimas las tareas y áreas y sectores en las que la Procuraduría interviene para proteger los derechos, dar la garantía a los derechos de los ciudadanos y el patrimonio público. Hemos recibido 4 preguntas de los asistentes a esta audiencia, 2 de ellas ya fueron respondidas. Una era para la doctora Carmen Marixa relacionada con el compromiso de la Procuraduría en las agencias especiales en los casos de feminicidio. ¿Qué compromiso hay? Ustedes pudieron observar la respuesta de la doctora Carmen Marixa, que este es uno de los temas priorizados por la Procuraduría General de la Nación. Tenemos para la doctora Mónica una pregunta relacionada con si las víctimas serán reparadas e indemnizadas en la JEP. Si quieres dar la respuesta, perfecto, aunque ya lo habías referido. Bueno, sí, claro que sí. Las víctimas van a ser reparadas integralmente y hay medidas tanto de reparación de carácter material como de reparación de carácter simbólico. Les quiero contar que de alguna manera el acuerdo de reparaciones tiene algo que ver con las lecciones aprendidas. En la desmovilización de los paramilitares se creó un fondo de reparación y ahí van todos los bienes para reparar las víctimas y solamente una sentencia, se comió todo el fondo de reparación, todo completo, que fue la sentencia de Mampuján. Aquí lo que queremos o lo que se dice, lo que está en el acuerdo fijado es que van a haber unas medidas tanto indemnizatorias como con un tope, que es el tope que tiene la ley de víctimas, pero también unas medidas de reparación y de reconstrucción del tejido social en el territorio. Los mismos PEDET son medidas de reparación, pero les quiero contar que no solamente existe la Jurisdicción Especial para la Paz, esto es un sistema integral y en ese sistema integral hay un mecanismo que es la unidad de persona de búsqueda dadas por desaparecidas. Esa va a ser una medida de reparación importantísima, que podamos buscar los desaparecidos del conflicto y entregarlos, hacer una entrega digna a los familiares. Eso sí realmente es pasar la página del conflicto. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Tenemos una última pregunta antes de darle la palabra a 1 o 2 personas del público que han solicitado hablar, relacionada con la prevención de violencias contra la niñez y contra las mujeres. Esta es una pregunta de la Fundación Feminicidios de Colombia y me voy a permitir dar respuesta desde la delegada para la defensa de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres. La prevención de las violencias contra la niñez y las mujeres ha sido un tema prioritario de la Procuraduría General de la Nación en estos 3 años y particularmente el año pasado. Hemos venido liderando un proyecto estratégico de lucha contra la trata y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres, visibilizando a nivel nacional. Ya hemos realizado 8 audiencias públicas, este año cerraremos con la 9ª ahora en Sincelejo y en junio con una evaluación completa de seguimiento y de resultado de esas audiencias públicas, en donde qué se ha logrado con la participación de la ciudadanía, de la academia, de las autoridades, visibilizar que todo este delito de trata y explotación sexual y lograr comprometer a las autoridades locales, a las autoridades nacionales en esta lucha. Desde la Procuraduría hemos venido adelantando una gran labor para que todos los alcaldes y gobernadores recién posesionados incluyan en sus planes de desarrollo todas las políticas públicas, los planes, las acciones y el presupuesto para la garantía de los derechos de la niñez y de las mujeres, de las personas en situación de discapacidad y de los adultos mayores. En esa medida esperamos haber incidido en la protección de estas violencias que tienen unos altísimos índices de impunidad, como bien lo ha indicado la doctora Carmen Marixa. Esta es como la labor que hemos venido haciendo y bueno, damos la palabra a una persona que quiere hacer una pregunta en relación con discapacidad. No sé quién es el ciudadano. A ver, muy brevemente, muchas gracias, señor Procurador, por la invitación. Felicitaciones a todos los panelistas por esta conectividad con el país. Los
3 momentos de panel han sido fundamentales en perspectiva de futuro. Es muchísimo lo que se ha hecho y es muchísimo lo que hace falta por hacer. El tema de corrupción es algo que se mencionó como la punta del iceberg con Odebrecht, pero está Reficar y está otro conjunto de hechos sumamente preocupantes en el país. De otro lado, el tema de víctimas. Estamos aún a la espera de la reparación. A las víctimas directas, lo mismo que a las víctimas de los colectivos, por ejemplo, el movimiento sindical, la reparación colectiva al movimiento sindical. Y finalmente decir, hace falta una acción muy especial en los temas que tienen que ver con salud, que involucran a 49 millones de colombianas y colombianos. El número de víctimas que se ha llevado a un sistema inadecuado de salud es impresionante. Yo creo que no hay estadísticas sobre esta situación. Y hubo los 5 momentos, señor procurador, de lo que tiene que ver del tema de diálogo social. Eso sí que le hace falta al país. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención en Cartagena. Muy valiente. Al haber dicho, hay que escuchar a la gente que está en la calle. Hay que escuchar a la gente que está protestando y está protestando por algo. De tal manera que yo creo que estos ejercicios hay que continuarlos desde la Confederación General del Trabajo CGT, desde el Comando Nacional Unitario, que integra todo el movimiento sindical, desde el Comité Nacional de Paro, que ha definido una serie de actividades. Esperamos nosotros que el gobierno se siente a negociar con nosotros y que la Procuraduría esté muy pendiente de esa negociación con el Comité Nacional de Paro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con esta pregunta cerramos la transmisión de la rendición de cuentas por el canal institucional y agradecemos pues la participación de todos. Yo creo que podemos continuar si hay una pregunta adicional. Mi nombre es Daniela Olivares. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo poder saludar frente a personas tan distinguidas de la Procuraduría. Sin embargo, quisiera plantear 2 preguntas muy específicas. La primera es, entendiendo la realidad social, nacional, en donde necesitamos en igualdad de condiciones que se nos trate a las personas con discapacidad y sobre todo quisiera saber qué está haciendo la Procuraduría para que las personas con discapacidad puedan acceder a los mismos derechos en igualdad de condiciones para puestos dentro de las entidades del Estado. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué hay frente también a la infraestructura que se está llevando a nivel nacional? ¿Qué ajustes se está aportando a la Procuraduría para que más personas con discapacidad puedan contar con rampas, con diferentes ayudas o apoyos que requieren para poderse movilizar y acceder con facilidad? Yo quisiera contar que desde la universidad donde yo estoy estudiando, si bien me han dado la oportunidad de ingresar a estudiar, sé que no es la oportunidad que tiene la mayor cantidad de personas con discapacidad y apelo por ellos y quisiera saber desde la Procuraduría cómo se está atendiendo la desigualdad de condiciones tanto en educación como en infraestructura y en participación y acceso al laboral dentro de las entidades. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con discapacidad. Ya vamos a dar respuesta. A ver, Señor. buenas tardes, tal vez ya. Guillermo Cardona, del Movimiento Comunal. Mire, muy importante los paneles, toda la rendición aquí, pero yo creo que es igualmente muy positiva la percepción ciudadana sobre esta Procuraduría. De verdad, felicitaciones, Procurador, y a todo el equipo. Es lo siguiente, Procurador y doctor Medina. Durante el presente año van más allá de 30 dirigentes sociales asesinados, la mitad tristemente comunales, el sector que represento. La mayoría es por el incumplimiento del gobierno con los compromisos en la sustitución de cultivos. Le firman compromisos a los dirigentes, no les cumplen y quedan como pasto biche los actores armados. He sabido que es mucho más barato sustituir en concertación con el campesino. Igualmente se resiembra mucho menos que si se fumiga. La pregunta es, sobre esta premisa, ¿qué puede hacer la Procuraduría para impedir que se avance la fumigación como pretende el gobierno? Porque eso lo que va a desatar es un incremento horroroso de la persecución, de los asesinatos contra los dirigentes comunales y sociales. Porque es que el Estado a la final lo que está haciendo, ¿qué es? Es lanzando al campesino a los brazos de los grupos armados irregulares. Lo mismo que está haciendo las ciudades cuando abandona totalmente la economía informal, es colocarlos en las manos de los gota a gota. Gracias. Si quieren vamos dando respuesta a nuestra concejal que ha hecho la pregunta en relación con el actuar de la Procuraduría en materia de la protección de las personas en situación de discapacidad y de la garantía de sus derechos. Para la Procuraduría General de la Nación este ha sido un tema prioritario y en esa medida hemos venido trabajando desde la expedición de la Ley 1996 que dio la capacidad legal para tantas personas que se encuentran en esa condición y hemos venido apoyando todos los procesos judiciales que ya dejaron de existir de interdicción a través de nuestros procuradores judiciales, brindando toda la consulta, las soluciones desde la Procuraduría General de la Nación. También estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y del Derecho en la reglamentación obligatoria de la ley, porque es fundamental, todavía hay personas cuya situación se encuentran en un limbo jurídico, y desde la garantía de los derechos al trabajo, particularmente en entidades públicas, expedimos con el Departamento Administrativo de la Función Pública una directiva para el cumplimiento del decreto que obliga a las entidades públicas a tener en sus nóminas personas en situación de discapacidad, y en esa vigilancia nos encontramos para efectos de que quienes no hayan cumplido la norma a 31 de diciembre sean disciplinados. Señor Procurador. Simplemente referirme a los dos temas, porque al fin y al cabo, en materia de política pública de personas con discapacidad sí que hemos hecho cosas. Para contar una última que conversamos aquí previamente, en el convenio que hicimos con la Federación Nacional de Departamentos vamos a tener una reunión muy próxima sobre el tema de cómo territorializar la política de discapacidad, la política para el enfoque de derechos en el caso de las personas con discapacidad a nivel territorial. Es más, le hemos dicho a los alcaldes y gobernadores que hay que privilegiar una política de esa naturaleza en los planes de desarrollo, en los presupuestos, y por supuesto tiene que aparecer en las acciones de los primeros 100 días de los gobernadores y alcaldes. Además de toda la articulación que ha mencionado la doctora Adriana, que hace parte de un esfuerzo que hemos hecho conjuntamente con el Ministerio del Interior, en la medida que la política de enfoque de derechos está radicada en el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud en materia de la prestación del servicio de salud precisamente a las personas con discapacidad. Todos de alguna manera, y ese es un elemento que siempre ponemos como premisa mayor, todos en algún momento de la vida vamos a tener una discapacidad. Luego esto es un tema que nos interesa a todos y hace parte de las labores fundamentales, incluso un tema que estamos directamente manejando desde el despacho del Procurador en el caso
específico de la relación que tenemos con la Consejería Presidencial y de todos los ministerios. Luego ahí estamos atentos a poder seguir sumando y haciendo alianzas con todas las organizaciones no gubernamentales que siguen trabajando en esa materia. Procurador, la otra pregunta. Fundamental. Guillermo, nosotros acabamos de anunciar y yo me retiré unos segundos a conversar con los medios porque hoy le enviamos una carta a la señora ministra de Justicia insistiendo en el ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría, donde básicamente decimos lo siguiente: para proceder con la política pública de aspersión y con la estrategia que el Gobierno Nacional ha venido diseñando, hay que respetar los protocolos que estableció la Corte Constitucional en una sentencia. Nosotros creemos, lamentablemente, que en el decreto que expidió el Gobierno no se cumple a satisfacción con los criterios y con los parámetros que prescribió la Corte Constitucional en dicha jurisprudencia. Y eso lleva a que le preguntemos al Ministerio de Justicia de qué manera se van a cumplir con esos propósitos. Primero, el principio de precaución. Ustedes saben que el principio de precaución supone que haya todo tipo de salvaguardias demostrando que no se va a afectar ni la salud ni el medio ambiente. Eso no está claro, lamentablemente, en el decreto. Lo segundo, que es lo que acaba de mencionar Guillermo Cardona, que nos preocupa muchísimo, por toda la cadena además que esto implica en materia de narcotráfico, como lo hablamos ahora con el señor Contralor, que tampoco se ha oficializado cuál es la política pública de sustitución de cultivos ilícitos y cómo se hace compatible la política de sustitución de cultivos ilícitos con lo consagrado en el acuerdo final. Y eso nos parece una condición bastante importante para proceder como lo quiere hacer el gobierno, pero cumpliendo, repito, con esos parámetros. Y lo último es la garantía de imparcialidad en el caso del ente investigador que va a efectuar ese tipo de evaluaciones. Nosotros entendemos que no puede ser una agencia del Poder Ejecutivo. Tiene que haber un órgano científico que ojalá tenga un reconocimiento internacional simplemente para curarnos en salud. Ustedes saben que este debate a nivel europeo, a nivel internacional es mucho más complejo de lo que nos han planteado acá. Luego, si reunimos esas condiciones y esa carta se la estamos enviando hoy a la ministra de Justicia, de pronto podemos proceder con los pasos siguientes, pero por el momento son muchos reparos los que yo creo que se le deben poner en aras, repito, de la defensa del principio de precaución, que es fundamental y que nos involucra y nos obliga a todos el seguir adelante con una política de aspersión con glifosato. Luego, que estamos frenando la puesta en marcha de la política, no es cierto. Estamos simplemente diciendo hay que respetar los parámetros que fijó la Corte Constitucional para continuar con esa política pública. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a la rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación y bueno, muchas gracias. A los delegados, muchas gracias por este panel. Los invitamos a ver el video de transformación digital, la Procuraduría de cara al futuro. En 2019, la Procuraduría General de la Nación continuó con su transformación y fortalecimiento para el ejercicio del control público a través del proceso de gestión del cambio en el que se integran servicio, ciudadanía y tecnologías. Con una apropiación de 31.249 millones de pesos y una ejecución del 93,8%, esta Procuraduría trabaja en la puesta en marcha de servicios fortalecidos y de mayor valor para el ciudadano, con acceso más eficiente a la información, procesos optimizados y automatizados, fortalecimiento de la capacidad técnica del talento humano, para la optimización de los tiempos de respuesta, grado de satisfacción y resultados de su gestión, así como una mayor apropiación y sentido de pertenencia de la entidad, a través de un trabajo colaborativo con el ciudadano y las entidades públicas. No se trata solo de un proceso de modernización tecnológica, es un salto donde la información se convierte en el activo más importante de una gestión inteligente.
La Procuraduría está implementando un modelo integral de gobierno de datos, datos abiertos e inteligencia de negocios y analítica para 10 escenarios. Rastreo al incremento del patrimonio injustificado. Identificación de conflictos de interés. Alertas tempranas en el proceso electoral. Seguimiento a la gestión misional. Sistema de gestión de riesgos para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Prevención en la contratación pública. Clasificación automática de PQRS. Clasificación y asociación de fallos y conceptos en procesos disciplinarios y de intervención. Análisis de redes sociales. E identificación de trámites similares en el Sistema de Información Misional SIM. Como parte de esta transformación digital, se ha reforzado la plataforma tecnológica de la entidad, con 2.156 equipos de última generación, softwares, infraestructura de redes de datos, servidores, servicios de correo y almacenamiento en la nube, equipos de videoconferencia y habilitación de 25 salas de audiencia en los territorios.